Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Sebastián y esta es la clase número 1 donde vamos a ver qué es un número, ¿sí? Nos vamos a preguntar eso. ¿Qué es un número? Está dentro del material PDF, ¿bien? Hay un abordaje bastante complejo, bueno, yo voy a tratar de hacerlo un poco sintetizado acá. Después se relaciona con álgebra, ¿sí? Porque un número en álgebra se le llama a la X, ¿sí? O a la A, ¿bien? Entonces, si uno se imagina un número, ¿bien? Normalmente nosotros no nos damos cuenta que este símbolo, ¿sí? Símbolo, porque es un símbolo, representa algo de la realidad, ¿sí? Algo de la realidad. Entonces, podemos decir que el número en sí mismo no tiene solamente un solo significado, ¿sí? Sino que tiene varios. Por ejemplo, si yo me imagino una situación donde hay un señor mirando la realidad y se encuentra con una piedra, por ejemplo, este señor va a mirar la piedra, ¿sí? Con sus ojos y sus sentidos, y va a decir una piedra, ¿sí? Una piedra. ¿Sí? Fíjense que aparece el 1 y aparece la palabra una piedra. ¿Bien? Entonces, nosotros automáticamente nos imaginamos tanto la piedra, ¿sí? Como la representación de la piedra. Es decir, que en nuestra cabeza está el número 1 o está la imagen. Puede ser que cualquiera de las dos cosas la tengamos incorporada, o las dos cosas o la palabra, una. ¿Sí? Entonces ya tenemos tres significados. Acá tenemos la palabra, por un lado, que representa el número en sí mismo, y el símbolo del objeto que estamos haciendo, lo estamos nombrando y lo estamos poniendo una etiqueta, un símbolo que represente a ese uno. ¿Bien? Entonces podemos tener un número, uno, digamos, en sí mismo, ¿sí? La representación del número en sí mismo, porque el uno se representa a sí mismo de forma abstracta. Abstract. Vamos a borrar. Abstracta. Creo que es abstracta, ¿no? Sí. Y el número 1 en sí mismo abstracta, ¿sí? O abstracto. Después tenemos el número en sí mismo acá, tenemos también el número 1 de forma imaginaria, digamos que es la pura abstracción. Cuando yo me imagino el 1 en mi cabeza, un número puramente abstracto en la cabeza, digamos, para que lo ubiquemos en algún lugar. Después tenemos la representación material. La representación material del número. Y después tenemos el número en sí mismo, la representación imaginaria, digamos, en la cabeza, y la palabra. La palabra que en sí misma representa el número. Bien, entonces ya nos damos cuenta que hay varias representaciones. Entonces tenemos, el 1 es un símbolo que se representa a sí mismo, digamos, sería así, como que se representa a sí mismo, representa un objeto universal, digamos, universal cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, un árbol, una piedra, un zapato, una silla, una mesa, cualquier cosa. Tenemos un objeto universal, tenemos la representación en palabras, en lenguaje, ¿sí? La palabra uno, ahí también está la representación. Después está el uno imaginario en nuestra cabeza, como si fuera una nubecita, ¿no? Que uno se imagina, bueno, vamos a poner así como que una nubecita, ¿no? Que uno se imagina el número 1, donde uno puede hacer alguna que otra operación o cálculo, ¿bien? Abstracción. Y tenemos la palabra en sí misma, el número imaginario, un número puramente abstracto en la cabeza, bien, ese sería 1, y el número en sí mismo también. Son 4 representaciones. Acá tenemos una, A, B, C, D. Tenemos 4 representaciones del 1. Bien. ¿Qué es lo que está relacionado con la matemática? Es el que más nos interesa a nosotros, y el de la representación material. ¿Sí? Sentido, este es el más importante y este es el más importante a la hora de hacer matemáticas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es cuantificar la realidad. ¿Sí? Es una característica de las matemáticas.
¿sí? ¿Qué hace la matemática? Cuantificar la realidad. ¿Por qué? Porque yo agarro, tengo piedras, digo, bueno, si tengo 4 piedras, 3, 4 piedras, yo digo, bueno, tengo 4 piedras, ¿sí? Imagino 4 piedras. Bien, y después si yo digo, bueno, me como una, saco una, ¿cuánto me quedan? 3, ¿se entiende? Y uno empieza a hacer todas las abstracciones y las operaciones de forma abstracta en este mundo que se relaciona con este mundo que es el mundo material. Es decir, que el número 1 no solamente tiene una representación material, sino también abstracta, donde nosotros hacemos las operaciones y hacemos la matemática. Bien, esto se da como obviado en toda la ciencia, nadie te lo enseña, pero uno puede discernir que hay distintas representaciones del número 1. El objeto universal, bueno, es cualquier cosa, ¿no? Cualquier elemento de la Tierra, ¿no? Dentro del planeta podemos hacer cualquier cosa, podemos contar. Esta sería una característica, dos características importantes, que son las que están relacionadas con la matemática. Obviamente también las palabras. Y también cuando se representa a sí mismo en los símbolos. Es decir, esta representación en la palabra está vinculada a la representación en número. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno dice para todo, es un símbolo. Esto quiere decir para todo. Entonces vos ahí estás usando el símbolo en sí mismo para decir una oración, la palabra. Entonces ahí entramos en otro campo. La matemática tiene una representación abstracta en nuestra cabeza, donde hacemos operaciones y cálculos y otra cosa. Esa representación abstracta está vinculada con el mundo material. No siempre necesariamente, porque a veces uno puede hacer supuestos, y esos supuestos pueden ser supuestos de la realidad, pero no necesariamente son de la realidad. Son supuestos. Entonces después tenemos otra relación entre la palabra, ¿sí? Y el símbolo. Que la palabra en sí misma también es un símbolo. Ojalá con eso. ¿Sí? Bueno, esto es una clase de introducción a la clase 0, donde toco un poco los temas que están relacionados con estas cuestiones. ¿Cuál sería la conclusión acá? Primero, tenemos 4 representaciones del número 1, vamos a hacer como un resumen. Tenemos la representación en sí misma por el símbolo que representa el 1. El número 1 es un símbolo que se representa a sí mismo. ¿Sí? Representa al número abstracto. Tenemos la representación universal de los objetos. Todos los objetos que sean una mochila, una zapatilla, una silla, una mesa, están siendo representadas materialmente en el mundo real como un número 1. Subyace el número 1. ¿Sí? La palabra en sí misma, ¿sí? Que se usa como un símbolo para representar el símbolo, dicho de otra manera. La imaginación y nuestro número en la cabeza, donde nosotros abstraemos y hacemos cuantificaciones, ¿bien? De la realidad. Entonces, si nos preguntamos, ¿para qué sirven las matemáticas? Está más que recontra claro, ¿no? Para cuantificar la realidad, ya sea imaginaria, que nos imaginemos nosotros y hacemos abstracciones y hacemos supuestos, y esa cuantificación tiene que ver con el mundo real. Si yo puedo contar piedras, si yo puedo armar una máquina, puedo armar un robot, lo que sea, todo eso está vinculado a la matemática. Yo puedo representar de alguna manera con números, con símbolos, con modelos, puedo representar en mi cabeza o en un papel. Por ejemplo, también está la representación material en un papel, esa me he olvidado, hay una representación más, que cuando el número se lo dibuja en un papel, ¿sí? También hay una representación material física ahí. Pero termina siendo material prácticamente, ¿sí? Como si fuera un objeto. Bueno, entonces uno puede abstraerse y hacer un montón de modelos y desarrollar ideas, digamos, que están vinculadas a la realidad, ¿sí? Entonces estas dos están muy relacionadas para entender qué es la matemática y para qué sirve. En pocas palabras, la matemática sirve para cuantificar la realidad, ya sean mundos reales o mundos imaginarios o supuestos que nosotros queramos que se creen a futuro, a priori, y poder desarrollarlos, ¿sí? Porque también sirve para visualizar proyectos, ideas, cosas que vos quieras desarrollar. Bueno, esta es la primera clase, introducción, ¿sí? ¿Qué es un número? Para responder un poco a la pregunta, ¿qué es la matemática? ¿Para qué sirve? Creo que ya está un poco respondida, se responde por sí sola. Y bueno, fíjense que hay muchas cosas para aprender, denle mucha importancia a la parte simbólica, palabra símbolo, que en matemática es importante porque es un lenguaje que tienen que adquirir. Nunca se olviden de que el mundo material está representado por los números y tiene mucho que ver. Y bueno, hay gente que también se imagina muchas cosas que no son reales, ¿sí? Y imaginación, ¿sí? Ojo que gracias a la imaginación los seres humanos hemos evolucionado a lo largo de toda la historia de la humanidad gracias a estas grandes ideas. Así que eso también es fundamental. Bueno, damos cerrado acá la primera clase de instrucción, espero que les haya gustado. Sigan leyendo, fíjense que ahora, después de esta parte, también se relaciona con álgebra, ¿sí? En la parte simbólica de la X, la Y, toda esta cuestión es cómo nosotros manejamos el lenguaje de algebraico para poder representar el mundo material en ecuaciones, en enunciados, en problemas, etc. Así que bueno, esta clase de introducción. Nos vemos, espero que les haya gustado.